Últimamente, como ya les había comentado, he estado tomando algunos cursos en el INA y entonces, bueno, yo me sorprendo de todo lo que no sé como historiadora acerca de antropología y arqueología y desde el principio nos dijeron ahí, ¿no? Nosotros no vamos a usar el mismo método que usan los historiadores. Ellos se basan en otras cosas propias de esta disciplina y, por ejemplo, una muy importante, pues son los vestigios arqueológicos. De hecho, bueno, también la antropología física, que son pues también el estudio de estos restos. Aquí estoy así porque fui a buscar a Luna, entonces te digo, ahorita la acabo de meter a mi gatita, entonces me quedé así un poco de estarla buscando, ¿no? Pero si bien sí también usan fuentes históricas e incluso también de tradición oral, pues mucho también se basan en el análisis de estos restos, de estos vestigios, y nos arrojan cosas muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a los sacrificios humanos, pues ahí es donde vemos con un poquito más de, digamos, de acercamiento, con este acercamiento a estas fuentes arqueológicas podemos saber un poco más acerca de las posibles cantidades, ¿no? Porque vemos que hay algunas personas que le exageran en este sentido, ¿no? Empezando por los primeros cronistas que quizá ellos lo pusieron de esa manera también porque, bueno, pues tenían como que justificar qué es lo que pasaba, ¿no? Y porque ellos iban a intervenir, decían, bueno, es que hay muchísimos sacrificios. Bueno, las evidencias nos muestran que en efecto sí hubo sacrificios, pero no eran tantos como se ha venido manejando. Hay algunos que, les digo, le exageran. Entonces, los vestigios que se encuentran, pues no es tanto, ni tampoco es que fuera diario, ¿no? Eran en ciertas fechas rituales, eso sí. Y bueno, es que también está el otro lado, ¿no? Yo una vez, empecé a estudiar estos cursos hace mucho tiempo. Ahorita los he retomado, pero me acuerdo que los primeros que tomé fue en 2012, 2013. En ese tiempo era uno acerca de la epigrafía maya. Y me acuerdo que me quedé, bueno, como una hora discutiendo con un compañero que pues él sí negaba, ¿no? Que hubiese habido sacrificios humanos, ¿no? En esta región, pero pues ni modo, si ahí están, o sea, eso sí se ha encontrado que sí lo hay, ¿no? Contra esto, ¿qué podemos hacer? Sino que, bueno, pues estudiar, pues lo que nos arrojan las fuentes. Entonces, bueno, pues no nos pudimos poner de acuerdo porque pues él siempre lo negaba. Yo le decía, es que sí hubo, es que ahí están los fundamentos, lo acabamos de ver así como que en la clase, ¿no? Pero bueno, pues nunca lo pude convencer. O sea, cada quien también tiene su propia idea. Y yo también llegué a pensar antes que no había, hasta antes de haber tomado estos cursos, porque lo que nos contaban es que decían, ¿no? De acuerdo, bueno, a otro tipo de tradiciones, es que tal vez había sido como algo simbólico. Perdón, ahorita voy con lo que iba en el video, este es como un paréntesis. Decían, ha de haber sido como algo simbólico, como por ejemplo los católicos, ¿no? Cuando vemos una hostia consagrada, ¿no? Y decimos que es el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Para nosotros. Entonces dice, pues más o menos así, es como que era algo simbólico, ¿no? No es que realmente mataran a alguien, como bueno, en la misa tampoco es que hagan eso. Pero un arqueólogo nos dijo, bueno, es que en este caso sí era real, o sea, sí era como que, pues este sacrificio, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este tipo de sacrificios humanos hubo, pues, en muchos pueblos del mundo, incluyendo también, pues en Europa. Incluso dicen que algunos celtas también hacían eso, y sí se han encontrado vestigios de eso, ¿no? Entonces, bueno, poniéndonos de acuerdo en eso de que sí había ciertas cosillas así, bueno, pues lo mismo también sucedía de este lado del mundo, ¿no? Y eran más que nada rituales, y no solo lo hacían los mexicas, porque ahora como que se está volviendo ya costumbre decir, así como ya poner a los mexicas como los malos y todo eso, hicieran gandallas, sí, sí es cierto, pero no era de que ellos se dedicaran nada más a matar a todos los demás de los pueblos y dijeran todo para nuestra cosecha, ¿no? De los sacrificados también hubo mexicas. Y eso también, pues, se lo contaron, por ejemplo, a Bernardino de Sahagún, las costumbres que ellos tenían, de, por ejemplo, cuando se sacrificaba a alguien que se identificaba, ellos lo elegían, ¿no? Para identificarlo con Tezcatlipoca. Y bueno, pues ahí elegían así como que a alguien que fuera así como tuviera un cierto linaje, y sí podía ser mexica, y entonces todo el año lo trataban así súper bien, pero pues llega el momento pues ya de este sacrificio ritual, ¿no? Ellos pensaban que cuando pasaban estas cosas, cuando morían por un sacrificio,
pues iban a acompañar al sol en su marcha, ¿no? Porque estaban muriendo para alimentar precisamente esa marcha, ¿no? De las fuerzas del mundo y todo esto, ¿no? O sea, no es que romanticemos, porque muchos así luego piensan de que, ay, no es que lo ven así romántico. Pues no, simplemente es considerar estos tiempos, contextualizar y considerar pues estas cosmovisiones que para nosotros, pues para estos tiempos obviamente pues ha de haber sido horrible, pero en esos tiempos pues lo consideraban diferente, ¿no? A tal grado de que, por ejemplo, cuando es la matanza del Templo Mayor, que también ya había comentado en otro video, va Pedro de Alvarado, intenta pues librar, bueno, de hecho sí los libera a los que ya estaban ahí prisioneros para ser sacrificados, aparte de que ya están matando pues a los nobles que estaban ahí participando pues de estos, esta era una fiesta, ¿no? Ritual. Y pues ya los prisioneros como que no quieren ser liberados precisamente por eso, porque ellos decían, bueno, es que ya nuestra muerte como que va a ser pues traspasar a otro plano de esa manera, ¿no? Entonces pues no querían irse, pues más bien como que ya los obligan, ¿no? Dicen, no, pues es que no puedes morir de esa manera. Y claro, poco a poco ya después la cosmovisión va cambiando. Pero entonces era algo que compartían varios pueblos mesoamericanos. Digo por desgracia, porque nosotros ya pues pensamos de otra manera, ¿no? Obviamente, pero pues era como un estadio, ¿no? De la cultura que también tuvieron otros pueblos y que les digo, no eran tampoco tantos, eran cuestiones rituales, ¿no? Que ahí pues también sí le exageraron bastante al asunto. Pero de lo que se quejaban ellos, que también ya lo había comentado en otro video, era más bien de los abusos que cometían los recaudadores de estos tributos, ¿no? De eso se queja el Tlatoani, bueno, no sé si le llamaban ahí también Tlatoani, pero digamos el gobernante zempoalteca con Cortés, ¿no? De que pues las gandalladas que hacían, no de los sacrificios. De hecho, también comenta Bernal que en Tlaxcala ellos hicieron lo mismo de lo que hizo Pedro de Alvarado acá, nada más que Pedro de Alvarado ya lo hizo como que con la matanza del Templo Mayor y pues ahí ya no le fue bien, ¿verdad? Eso ya después, pues ya los pone en su contra, ¿no? Ya después eso desencadena lo que fue la Noche Triste para ellos, pero bueno. Em, entonces, cuando fue lo de Tlaxcala, cuenta Bernal que ellos también liberan, aparte de los que iban a ser sacrificados, porque pues sí les dicen, oigan, esto no lo hagan, ¿no? Y que también se negaban. ¿Por qué? Porque pues para ellos era digamos, una buena muerte. O sea, para nosotros obviamente no lo vamos a comprender. También ya lo he explicado un poco en otro video, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero pues para ellos era así. Entonces, teniendo como estas consideraciones y que yo tampoco estoy idealizando nada, sino que simplemente estoy partiendo como de estas fuentes y que en parte, pues también las he tomado, pues es parte de esta información de estos cursos de Lina que les comento. Y que, por ejemplo, aquí algo muy importante, ¿no? Considerar que ya tenían esta parte de la escritura, obviamente no con los caracteres que ahora conocemos, ¿no? Tenemos una escritura con caracteres latinos, porque pues obviamente nosotros ya somos pues una combinación de culturas y eso ya no se siguió desarrollando, ¿no? Pero lo que me acuerdo que estudié en ese tiempo de la epigrafía maya es que esto ya iba a seguir evolucionando a una escritura silábica. Y como sabemos que ya después la silábica pues llega a la fonética. Y esto ha pasado también en otro tipo de escrituras que no tienen caracteres latinos, como la escritura árabe, la escritura de civilizaciones asiáticas como la china, la japonesa, la coreana, y que sabemos que ahí también partieron primero de ideogramas, después, bueno, pictogramas, luego ideogramas, luego lo silábico y lo fonético. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Como esta evolución. Entonces aquí ya estaban como que pasando de eso, de ciertos pictogramas a ideogramas, y empezaban a tener algo silábico. Eso en la región maya. Y después también en otras regiones llegó a haber parte de eso, en la región olmeca y también con los mexicas. Y lo podemos ver en los petroglifos, ¿no? Y en los códices. Solamente que, bueno, pues eso ya no se siguió y ahora pues nuestra escritura es distinta, pero sí ya había pues un modo de registrar estos hechos. Entonces, ¿por qué me refiero a esto, no? Porque pues hay una persona que ahorita está diciendo que están en la edad de piedra, ¿no? Ahorita les voy a comentar un poco en este video, de verdad que yo no quisiera hacerlo porque es alguien a quien aprecio, pero pues por los sentidos de la historia, porque pues es también parte de mi profesión,
ni modo, lo voy a tener que comentar, ¿no? Entonces ahorita les voy a poner un pedacito de este video donde pues él lo dice y parece como si tuviera mucha lógica, ¿no? Porque en una parte dice que, bueno, describirlos de la edad de piedra, que no es ninguna ofensa, yo coincido con eso, y dice es como describir cuando tienen, no sé, un peso, una estatura, eso es lo que dice, y que nadie se debería ofender por eso, ¿no? Que simplemente es lo que es, ¿no? Y dice, pues, un peso, una estatura de una persona que... Ok, y eso puede parecernos muy lógico, ¿no? Pero el caso es que aquí el fechamiento ha sido diferente. Entonces, yo a él sí le recomendaría que se acercara como a esta otra parte de las fuentes. Como les digo, no nos basta con las fuentes históricas, necesitamos ciencias auxiliares como la antropología o la arqueología, donde vamos a encontrar pues muy buenos datos y que muchas veces pues sí nos hacen cambiar estas perspectivas. En primera, en un sentido antropológico, este fechamiento o esta periodización de la historia que se hace con edad de piedra y edad de los metales fue muy útil para Euroasia, porque así es como ellos los empezaron a clasificar. Y ni siquiera en toda Euroasia, por ejemplo, en Mesopotamia y en Egipto, pues ahí vieron que aunque no manejaban ellos ese tipo de metales, pues sí estaban manejando y otros aspectos como la escritura o pues estas grandes construcciones que llegaron a hacer. Entonces decían, no se les puede llamar así como que de la edad de piedra, ¿no? Entonces ahí como que hacían este tipo de excepciones. Y a los demás como que pues a lo mejor sí coincidían más esas características, pero era como un modo de fechar estos periodos. Entonces a cada edad tenía ciertas características y por ejemplo cuando era la edad de piedra, pues se daba más en sociedades que no tenían grandes urbes, que la mayoría eran nómadas y entonces hay que estudiar como esas características que tenía cada tipo de sociedad, como ellos, bueno, pues lo asociaban, y la edad de los metales también se desarrollaba junto con otras cuestiones como la agricultura, como las grandes urbes, como la religión, como el militarismo, y entonces todo eso pues iba cambiando la sociedad, no solo los metales influían, pero no era lo único. Y entonces aquí no se relaciona esto porque aquí en América ya había civilizaciones precisamente con un comienzo de escritura, con grandes urbes, con una religión bastante sofisticada, con grandes organizaciones, con tecnologías como los diques que se hicieron aquí en México, Tenochtitlan, que lo mandó a hacer Nezahualcóyotl para separar el agua salada del agua dulce y que evitaban las inundaciones que desde ese entonces estaban, ¿no? Aquí en el centro. Y bueno, pues cuando viene Cortés, por ejemplo, y para completar esta conquista de esta isla de México Tenochtitlan, rompe esos diques, ¿no? Para que puedan pasar los bergantines, que eran los barcos que estaba construyendo, pues ahí. No digo que ha sido una gran cosa, ¿no? Pero después ya no pudo reconstruir de esa misma manera los diques. Entonces, por eso es que optaron después como que por estar, pues sacando el agua a través de otras técnicas porque ya se inundaba, ya no era lo mismo, ya no se pudo reconstruir, ¿no? Entonces, esos eran ciertos avances que había y por lo mismo, muchos expertos han considerado que no se puede periodizar de la misma manera en este continente, tampoco, por ejemplo, en África. Entonces, siguen una periodización diferente. Aquí empezaron, bueno, pues, digamos, a copiar un poquito, ¿no? Porque sí hablan del preclásico, el clásico y el posclásico, que eso después, bueno, ahorita también ya está como que en duda, ¿no? Porque sí hay ciertas diferencias, pero en ese sentido, y como se ha venido estudiando, las características de estas civilizaciones se considera que lo que sería la edad, por ejemplo, de bronce para Europa, con las características que había en esas civilizaciones, pues correspondería un poquito como al preclásico mesoamericano. ¿Por qué? Porque también estaban, pues, como les comentaba, civilizaciones bastante adelantadas como los olmecas, hubo también después Teotihuacán, entonces, bueno, ahí había, como les digo, otro tipo de técnicas ya constructivas, ya grandes urbes, y eso no se podía relacionar precisamente con la edad de piedra. Ahora también lo que les voy a comentar y que sí les voy a tener que presentar parte de estos videos, no lo hago para criticar, aprecio a quien lo dijo, me parecen muy interesantes otras cosas que dice, y por ejemplo, el Camino de Santiago, otras cuestiones de las que luego habla,
pero ni modo, en este caso pues sí, tengo que comentarlo porque con la información que tengo pues hay que, digo, pues sí, hay que aclarar este asunto. Entonces él, por ejemplo, también en un video, una conferencia que dio, menciona, bueno, presenta varias partes de varias muestras de construcciones mesoamericanas, ¿no? Y, por ejemplo, entre ellas la Piedra del Sol, o el calendario azteca, como se le dice, aunque pues es el calendario mexica, y creo que presenta el Templo Mayor, la pirámide de Teotihuacán, y dice que está muy bonito, pero dice piedra, 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 estaban en la edad de piedra, así como que eso no se corre, o sea, puede sonarnos muy lógico, ¿no? Pero las características de la edad de piedra no es solamente porque todo lo hicieran de piedra. Aparte, pues aquí también ya había cierto manejo de metales, solamente que de metales blandos, eso pues a lo mejor todavía lo consideran de edad de piedra, pero varios expertos que, bueno, ahorita ya, si queremos fechar a la manera tradicional de edad de metales, consideran que estuviera, mejor dicho, como en una edad del cobre, porque sí ya empezaban este tipo de metales, no solamente el oro y la plata, sino también el cobre, pero bueno, eso sería como un sentido estricto de metalurgia, pero decir que la edad de piedra es solamente porque están tallando en piedra, pues hay muchas civilizaciones que se siguieron construyendo con piedra, ¿no? Aunque ya no estaban propiamente en eso. Y les digo, estas características pues difieren en eso. Entonces, al decir, por ejemplo, que la piedra del sol, pues obviamente sí es una piedra, ¿no? Pero ahí no está tomando en cuenta todo el cálculo matemático que está expresado en esa piedra, ¿no? Que lo cual ya no corresponde a una característica de la edad de piedra. Pero bueno, yo ahí se los dejo. Espero que consideren, pues, pues estos comentarios que les digo, no solamente, pues lo digo yo, sino lo dicen expertos, arqueólogos, antropólogos, y pues acérquense a Lina para mayor información y a ver si puedo entonces compartir algunas cuestiones así. Miren, vamos a ver. Tenemos aquí. De verdad, discúlpenme por hacer esto. Bueno, principalmente aquí a este amigo, pero creo que es necesario hacer esto. Es como si los españoles hubieran viajado 3000 años o 4000 años al pasado, a la antigua Sumeria. Pero hay una cosa que es muy importante ubicar, ubicar. Este mundo al que llega Hernán Cortés vive en la edad de piedra. Uy, en México les molesta mucho que diga eso, lo toman como un insulto. Y les digo, a ver, edad de piedra es una descripción, es como si te digo que mides 1,70 y pesas 80 kilos, es lo que es, si te enojas es tu problema. Bueno, si tus armas y tus herramientas son hechas con piedra y no has desarrollado las técnicas de metalurgia, eso se llama edad de piedra. Y en ese estadio viven los pueblos americanos. No son más tontos, no son atrasados, tienen esta condición que les he comentado, aislamiento geográfico y cultural que hace que todo se desarrolle muchísimo más despacio. Estos dos hombres no tienen la menor oportunidad de porque sí que lo van a hacer. Representan mundos, a ver, si un chino llega a España, te va a parecer rarísimo. Pero has escuchado hablar de que ahí a lo lejos. Ok, bueno, pues aquí lo que puedo comentar es que no lo consideramos un insulto, sino una inexactitud por las razones que ya comenté, que bueno, pues tenían otras características que no eran propiamente de esta edad de piedra, ¿no? Entonces, pues ese sería el comentario. Entonces, aunque lo que pues está diciendo nos parezca muy lógico en este argumento, pues realmente, como les digo, sí necesita más consideraciones arqueológicas y antropológicas. Aparte de decir, bueno, que estaban como que muy aislados, pues tampoco tanto, porque sí había comunicación entre varias civilizaciones y la hubo, por ejemplo, pues desde mucho antes, por ejemplo, entre los teotihuacanos y los mayas, entre los olmecas, pues sí, de esta parte de Veracruz, y se pasaban por Puebla, pasaban hasta el centro. Entonces, sí había bastante desplazamiento y comunicación en ese sentido. Entonces, ahí sí le falta un poquito como acercarse, pues les digo, a estos expertos o a Lina
y eso va a nutrir mucho mejor pues estas investigaciones. Vamos con el otro videito que les iba a presentar un fragmento, que es donde dice esto de la piedra, ¿no? Vamos a ver. Ah, pero es que no lo tengo abierto ahí. A ver, un momentito, entonces, para que lo puedan escuchar este pedacito. ¿En qué estadio cultural se encuentra esta Mesoamérica? A ver, sí es impresionante la pirámide de Teotihuacán, sí que lo es. Sí que es impresionante el arte de jade de los pueblos nahuas, es una joya. Sí que es impresionante la piedra del sol, sí. El templo mayor no tanto, la pura verdad. A ver, hay cosas mucho más bonitas en todo Mesoamérica que el templo mayor, pero piedra, 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 es la edad de piedra. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, les digo, no consideramos un insulto, sino una inexactitud. Entonces hay más características para esto, porque sí se nos hace como muy lógico, ¿no? Decir, ah, pues es que todo era de piedra, pues estaban en la edad de piedra, pero pues estos conocimientos para labrar esta piedra y plasmar, por ejemplo, esto en estas fechas calendáricas y estos cálculos, pues no lo hacen en la edad de piedra, de acuerdo a las características de una edad de piedra, ¿no? Entonces, hay que fijarnos un poquito en eso y pues yo es lo que comento, les digo pues disculpas a este amigo, pero sí es cuestión como que de puntualizar algunos asuntos, ¿no? Y pues hasta aquí el video porque ya voy a meter a mi gatita y hasta luego.